Bienvenidos un dúa mu de ese a mi canal. Espero que es tu copyright n teniendo un dúa fantástico, llenusimo de energía y sobre todo, con ganas de descubrir nuevas historias que nos hagan suspirar, llorar y reír a partes iguales. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas. Esos melodramas llenos de pasión superíndice 3N, intriga y unos giros argumentales que te dejan boquiabierto. Pero no vamos a hablar de las series que ya conocemos y amamos. No. Hoy vamos a echar un vistazo al futuro, a lo que nos espera en 2025. Vamos a descubrir esas 5 series turcas que prometen ser un autocopyrighttico bombazo, esas producciones que, si todo va bien, nos tendrán pegados a la pantalla y hablando de ellas durante meses. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. No se arrepentir urn. Acu encontrar urn análisis, recomendaciones, noticias y todo lo que necesitan saber sobre el mundo de las series, y especialmente sobre las joyas que nos llegan desde Turquía. Asu que ya saben, clic en el botón superíndice 3 en rojo y activen la campanita para no perderse nada. Porque no quiero que se pierdan ni una coma de este festín seriu copyright filo que les he preparado. He estado investigando a fondo, buceando en foros, hablando con contactos en la industria, y he conseguido reunir información jugosísima sobre las producciones que están a punto de revolucionar el panorama turco. Y ahora supongo un monos CU superíndice 3 modos, preparemos unas palomitas y adentro copyright monos en el emocionante mundo de las series turcas que nos esperan en 2025. Abróchense los cinturones que esto empieza. La primera serie de la que les quiero hablar, y de la que he escuchado rumores muy prometedores, se titula El Jardín de las Esmeraldas. Se trata de un drama istu superíndice 3 rico ambientado en la Estambul de principios del siglo XX, una U con diéresis copyright poca convulsa llena de intrigas palaciegas y cambios sociales. La historia gira en torno a una joven llamada Leila, una muchacha de origen humilde que se ve envuelta en un peligroso juego de poder cuando descubre un secreto familiar que podrá cambiar el destino del Imperio Otomano. Imaginen, mis queridos seriu copyright filos, una mezcla entre Magnificent Century y Downton Abbey, pero con ese toque de dramatismo turco que tanto nos gusta. Lo que me atrae de esta serie es la ambientación superíndice 3N. Las imágenes que he visto son sencillamente espectaculares, con una recreación superíndice 3N muy cuidada de la U con diéresis copyright poca, desde el vestuario hasta la arquitectura. He podido ver algunas fotos filtradas del rodaje y, madre mía. Los trajes son una verdadera obra de arte con bordados intrincados y telas lujosas. Y los decorados, palacios opulentos, callejuelas misteriosas, jardines exuberantes. Parece que han tirado la casa por la ventana para recrear la Estambul de principios de siglo. Además de ese, la trama parece estar llena de giros inesperados y personajes complejos con motivaciones ocultas. Se rumorea que el elenco estuvo encabezado por 2 de los actores mundes populares del momento, nombres que por ahora debo mantener en secreto, pero les aseguro que son estrellas de primera magnitud. Si les gustan las series istu superíndice 3 ricas con un toque de misterio y romance, El Jardín de las Esmeraldas promete ser una apuesta segura. De hecho, me atrevería a decir que podría convertirse en la nueva época otomana que todos estábamos esperando. Prepárense para engancharse a una historia llena de pasiones prohibidas, conspiraciones cortesanas y un secreto que podría derrumbar un imperio. Nuestra segunda propuesta es un thriller psicolu superíndice 3 jico que lleva por título Sombras del pasado. Esta serie nos sumerge en la vida de Demir, un brillante neurocirujano que parece tenerlo todo, una carrera exitosa, una familia feliz y un futuro prometedor. Sin embargo, su vida da un giro radical cuando empieza a experimentar traumas menos o si recuerdos que no puede explicar. Poco a poco Demir comienza a sospechar que su pasado es mucho más oscuro y complicado de lo que imagina, y que alguien estuvo tratando de ocultarle la verdad. Esta serie, mis queridos seriu copyright filos, promete ser un verdadero viaje a las profundidades de la mente humana. Sombras del pasado me llama la atención superíndice 3N porque se aleja un poco de los tu superíndice 3 picos de las series turcas. No es el típico drama romántico, sino una historia mucho más oscura y perturbadora que explora los límites de la mente humana y la fragilidad de la memoria. Aquí no esperen culebrones rosas ni triángulos amorosos edulcorados. Aquí vamos a hablar de traumas, de secretos enterrados, de la lucha por la identidad.
Eleudo que la serie cuenta con un guión muy inteligente y una dirección superíndice 3N impecable, a su que estoy convencida de que nos mantendrá al borde del asiento desde el primer episodio. Los rumores apuntan a que la trama estará llena de giros inesperados y que el final será absolutamente sorprendente. Prepárense para no dormir en semanas. Si les gustan los thrillers psicológicos superíndice 3 gicos con giros inesperados y personajes complejos, Sombras del pasado podrá ser la serie perfecta para ustedes. Además, la estética de la serie promete ser muy cuidada, con una atmósfera opresiva y una paleta de colores oscuros que contribuirán a crear una sensación de tensión constante. Imaginen una mezcla entre Memento y Dark, pero con ese toque turco que le da un sabor especial. La tercera serie que les quiero recomendar es una comedia romántica que, a pesar de su copyright nero, promete ser muy original y divertida. Se titula Amor con sabores y nos cuenta la historia de dos superíndice 3 benes chefs, Ayse y Mehmet, que trabajan en restaurantes rivales y que se odian a muerte. Sin embargo, el destino tiene otros planes para ellos y por una serie de circunstancias inesperadas, se ven obligados a colaborar en un proyecto culinario que podrá cambiar sus vidas para siempre. Aquí, mis queridos Seriu Copyright Filos, vamos a tener risas, amor y mucha comida deliciosa. Lo que me gusta de Amor con sabores es que parece ser una comedia romántica fresca y original, que se aleja de los clichés copyright habituales del copyright nero. La trama promete ser muy divertida y los personajes, a pesar de ser arquetípicos, parecen tener mucho carisma y personalidad. He podido leer algunos fragmentos del guión y son desternillantes. Los diálogos son ingeniosos, las situaciones son cómicas y la química entre los protagonistas es palpable. Además, la ambientación superíndice 3N en el mundo de la gastronomía le da un toque diferente y original. Olvídense de las típicas comedias románticas predecibles. Aquí vamos a tener una historia de amor aderezada con ingredientes originales y un toque de humor ácido. Si les apetece ver una serie ligera, divertida y romántica, Amor con sabores podrá ser la opción superíndice 3N ideal para desconectar y pasar un buen rato. Además, estoy segura de que esta serie despertará su apetito y les dará ganas de probar la deliciosa gastronomía turca. Imaginen una mezcla entre Chef y When Harry Met Sally, pero con ese toque turco que lo hace irresistible. En cuarto lugar, tenemos un drama familiar que promete tocar nuestros corazones. La serie se llama El legado de la luna y cuenta la historia de tres hermanos, Deniz, Elif y Khan, que se reencuentran después copyright de aún más menos os de separación superíndice 3N tras la muerte de su abuela. La abuela, una mujer enigmática y poderosa, les deja una herencia muy peculiar, una antigua casa familiar en un pequeño más menos o pueblo costero y un misterioso secreto que podrá cambiar sus vidas para siempre. Prepárense, mis queridos Seriu Copyright Filos, para un torrente de emociones. El legado de la luna me atrae porque parece ser una serie muy emotiva y conmovedora que explora los lazos familiares, los secretos del pasado y la importancia de la memoria. La trama promete ser muy interesante y los personajes, a pesar de sus diferencias, parecen tener una química especial que nos hará conectar con ellos desde el primer momento. He podido ver algunas entrevistas con los actores y se nota que hay una gran conexión entre ellos. Además, la ambientación superíndice 3N en un pueblo costero le da un toque muy mágico y especial. Los paisajes son impresionantes con playas de arena fina, casas de colores y una atmósfera tranquila y relajante. Si les gustan los dramas familiares con un toque de misterio y romance, El legado de la luna podrá ser una serie que les toque el corazón superíndice 3N. Prepárense para llorar, reír y emocionarse con esta historia sobre la importancia de la familia y el poder del amor. Imaginen una mezcla entre This Is Us y Big Little Lies, pero con ese toque turco que la hace única. Y por último, pero no menos importante, tenemos una serie de acción superíndice 3N y suspense que promete ser un autocopyright tico festival de adrenalina. Se titula El CU superíndice 3 digo silencioso, y nos cuenta la historia de Tariq, un agente secreto que trabaja para una organización superíndice 3N clandestina que lucha contra el crimen organizado. Tariq es un hombre muy hábil y audaz, pero también copyright N atormentado por su pasado. Cuando una nueva amenaza surge en Estambul, Tariq deberá enfrentarse a sus demonios personales y usar todas sus habilidades para proteger a la ciudad y a las personas que ama. Aquí, mis queridos Seriu Copyright Filos, vamos a tener explosiones, persecuciones y mucha acción.
El CEU superíndice 3 digo silencioso, me llama la atención superíndice 3N porque se aleja un poco de los dramas románticos y familiares que suelen ser típicos de las series turcas. Esta serie promete ser una apuesta por la acción superíndice 3N, el suspense y los efectos especiales, con una trama llena de giros inesperados y personajes complejos con motivaciones ocultas. El leudo que la serie cuenta con un equipo de producción superíndice 3N muy experimentado y un elenco de actores muy talentosos, a su que estoy convencida de que nos ofrecerá un espectáculo visualmente impactante y emocionalmente intenso. Las escenas de acción prometen ser espectaculares, con persecuciones en coche, tiroteos y peleas cuerpo a cuerpo. Además, la trama promete ser muy intrigante con conspiraciones, traiciones y secretos ocultos. Si les gustan las series de acción superíndice 3N con un toque de suspense y drama, el CEU superíndice 3 digo silencioso, podrá ser la serie perfecta para ustedes. Imaginen una mezcla entre James Bond y Homeland, pero con ese toque turco que la hace explosiva. Y bueno, mis seriu copyright filos, hasta aquí mis recomendaciones de series turcas para 2025. Espero que les haya gustado esta pequeña más menos a ventana al futuro y que alguna de estas series les haya llamado la atención superíndice 3N. Recuerden que toda esta información superíndice 3N se basa en rumores y noticias que he recopilado, a su que no podemos garantizar que todas estas series se estrenen finalmente o que sean exactamente como las he descrito. Pero sin duda son proyectos muy prometedores que vale la pena tener en el radar. Y quién sabe, quizás alguna de estas series se convierta en su nueva obsesión. En resumen, hemos hablado de El Jardín de las Esmeraldas, un drama istu superíndice 3 rico lleno de intrigas palaciegas que nos transportará a la Estambul de principios del siglo XX, sombras del pasado. Un thriller psicológico superíndice 3 jico que explora los límites de la mente humana y nos hará cuestionar nuestra propia memoria. Amor con sabores, una comedia romántica fresca y original que nos hará reír y enamorarnos al mismo tiempo. El legado de la luna, un drama familiar emotivo y conmovedor que nos recordará la importancia de los lazos familiares, y el CEU superíndice 3 digo silencioso, una serie de acción superíndice 3N y suspense que promete ser un festival de adrenalina y nos mantendrá al borde del asiento. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright investigando y compartiendo estas novedades con ustedes. Me encantará saber CEU, le de estas series les llama la atención superíndice 3N. Du copyright gemme sus comentarios aquí abajo y CEU copyright denme CEU, le esperan con ganas. No duden en compartir sus opiniones, sus expectativas y sus teorías sobre estas nuevas series. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y recuerden, si les gustó superíndice 3 este vídeo, du copyright gemme un like, compártanlo con sus amigos seriu copyright filos y suscríbanse al canal para no perderse ninguna de mis superíndice 3 y más recomendaciones. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Que tengan un día maravilloso y que disfruten mucho de sus series favoritas. Hasta la superíndice 3 Sima. Y no olviden, la vida es mucho mejor con una buena serie turca. Besos a todos.